Hay noches donde no puedes dormir, ¿verdad? Te das vueltas en la cama pensando en esa situación que no se resuelve, en ese milagro que tanto has pedido y que parece nunca llegar. Y en la madrugada, cuando todos duermen y estás solo con tus pensamientos, te asalta esa pregunta que duele. ¿Realmente Dios me escuchó? ¿O estoy hablando solo? Conozco ese dolor. Conozco esa frustración de orar y orar, de clamar hasta quedarte sin voz, de ayunar hasta que tu cuerpo tiembla y aún así mirar tu circunstancia y no ver ningún cambio. Conozco esa sensación de vacío cuando le cuentas a alguien tu petición y te responden con esas frases religiosas que suenan bonitas, pero que no calman el dolor. Todo a su tiempo. Dios sabe lo que hace. Ten paciencia. Y tú piensas, ya he tenido paciencia, ya he esperado. ¿Hasta cuándo? Tal vez hoy te levantas cansado. No solo físicamente, sino cansado en tu alma, cansado de esperar, cansado de creer, cansado de mantener una sonrisa en la iglesia mientras por dentro te estás desmoronando, cansado de decirle a otros, Dios es bueno, cuando en tu corazón secretamente te preguntas, ¿por qué entonces mi vida sigue igual? Y lo más difícil no es solo la espera. Es cuando miras a tu alrededor y ves a otros recibiendo sus milagros. Ves cómo Dios responde sus oraciones rápidamente, cómo abre puertas para ellos, cómo los bendice, los sana, los prospera. Y no puedes evitar preguntarte, ¿por qué ellos sí y yo no? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Acaso mi fe no es suficiente? ¿Acaso mi pecado es tan grande que Dios me ha ignorado? Pero, ¿y si te dijera que justo ahora, mientras lees esto con ese peso en tu corazón, el Espíritu Santo tiene un mensaje específico para ti? Un mensaje que va a sacudir tu perspectiva, que va a renovar tu esperanza, que va a mostrarte que lo que tú interpretaste como silencio de Dios, en realidad era Dios trabajando en secreto. Isaías 65:24 declara algo que va a revolucionar tu manera de esperar. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Hoy quiero hablarte de algo que va a cambiar completamente tu entendimiento sobre cómo Dios responde tus oraciones. Quiero mostrarte que tu milagro no está retrasado, no está cancelado, no fue olvidado. Ya comenzó, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque todo en lo natural te diga lo contrario. Déjame contarte sobre una mujer cuyo nombre probablemente conoces, pero cuya historia tiene capas de dolor que raramente consideramos. Su nombre era Ana, y ella vivía con una herida que la perseguía cada día, cada hora, cada vez que veía a otras mujeres con sus hijos. Era estéril en una cultura donde tu valor como mujer se medía por tu capacidad de dar hijos. Pero el dolor de Ana no venía solo de su vientre vacío. Primera de Samuel 1:6 nos dice algo devastador. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había dado hijos. Penina, la otra esposa de su marido, no solo tenía hijos, usaba esos hijos como armas para humillar a Ana, día tras día, año tras año. Imagina despertar cada mañana y enfrentar burlas, desprecios, miradas de lástima. Y Ana oró. Oró tanto que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha porque sus labios se movían, pero no salía sonido. Oró con un dolor tan profundo que hizo un voto desesperado. Dios, si me das un hijo, te lo devuelvo. No lo quiero para mí. Solo necesito saber que me escuchaste. Pero aquí está lo que muchos no ven. Dios ya había comenzado el milagro, no cuando Ana salió del templo, no cuando Elí la bendijo. Dios comenzó el proceso de respuesta antes que Ana siquiera entrara a orar ese día. Porque Dios no responde cuando tú clamas. Dios responde antes que clames. Él ya vio tu lágrima antes de que cayera, ya conoció tu necesidad antes de que la expresaras. Y la lección de Ana es esta.
Hay procesos de Dios que son invisibles antes de ser evidentes. Hay milagros que se gestan en secreto antes de manifestarse públicamente. Y el hecho de que no veas nada todavía no significa que no esté pasando nada. Antes de continuar, necesito que hagas algo. Si este mensaje ya está tocando algo profundo en tu corazón, si ya reconociste que eres tú quien ha estado esperando un milagro que parece no llegar, suscríbete ahora mismo a Sendero Cristiano. Activa esa campanita porque este canal existe para aquellos que necesitan más que sermones superficiales. Necesitan verdad que restaura, que sana, que renueva la esperanza. Y ve a los comentarios ahora mismo y escribe esta declaración de fe. Hoy decido creer que Dios ya comenzó mi milagro. Escríbelo incluso si no lo sientes. Escríbelo especialmente si tu mente te dice lo contrario, porque declarar fe en medio de la espera es un acto de guerra espiritual contra la desesperanza. Ahora dame un like a este video y compártelo con 3 personas. Compártelo con ese amigo que sabes que está a punto de rendirse, con ese familiar que ha perdido la esperanza, con ese hermano en la iglesia que está sonriendo por fuera, pero muriendo por dentro. Porque este mensaje no es casualidad, es una cita divina entre el corazón de Dios y el corazón quebrantado que necesita escuchar. No te rindas, ya comencé, confía en mí. Te soy honesto. Lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos va a desafiar tu manera de entender los tiempos de Dios. Va a mostrarte cómo trabaja el Espíritu Santo en la dimensión invisible, mientras tú solo ves lo visible. Va a revelarte por qué algunos milagros tardan, no porque Dios sea lento, sino porque Él está preparando algo más grande de lo que pediste. Y al final, te voy a dar claves prácticas para mantener tu fe viva durante la espera. No te pierdas ni un segundo de esto. 1. El milagro ya está en proceso, aunque no lo veas. Hay algo que necesitas entender sobre cómo opera Dios. Algo que va a transformar completamente tu manera de esperar. Dios trabaja primero en lo invisible antes de manifestarlo en lo visible. Él no comienza el milagro cuando tú lo ves. Lo comienza mucho antes, en dimensiones espirituales que tus ojos naturales no pueden captar. Génesis 1 nos muestra este principio desde el primer capítulo de la Biblia. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Captaste eso? Antes de que hubiera luz, antes de que hubiera forma, antes de que hubiera vida visible, el Espíritu de Dios ya se estaba moviendo. Ya estaba trabajando en la oscuridad, en el caos, en lo que parecía un desastre imposible. Y eso es exactamente lo que está pasando en tu vida ahora mismo. Tu situación puede verse desordenada, puede verse vacía, puede estar envuelta en tinieblas. Pero el Espíritu de Dios se está moviendo sobre las aguas de tu circunstancia. Ya está trabajando, ya está creando, ya está preparando tu milagro, aunque tus ojos solo vean caos. El problema es que nosotros juzgamos el movimiento de Dios por lo que vemos, no por lo que Él está haciendo. Y cuando no vemos cambios inmediatos, concluimos que Dios no está trabajando. Pero 2 Corintios 4:18 nos corrige, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que se ven son temporales. Tu enfermedad es temporal, tu crisis financiera es temporal, tu problema familiar es temporal, tu dolor emocional es temporal. Pero lo que Dios está haciendo en lo invisible es eterno, es permanente, es real aunque no lo percibas todavía. Déjame mostrarte esto con una historia que todos conocemos, pero pocos entienden en profundidad. En Juan 11, Lázaro está enfermo. Sus hermanas María y Marta mandan un mensaje urgente a Jesús. Señor, el que amas
está enfermo. No era una petición cualquiera de gente cualquiera, era una familia que Jesús amaba profundamente. Era una situación de vida o muerte, y la Biblia dice que cuando Jesús recibió el mensaje, se quedó 2 días más donde estaba. ¿Puedes imaginar la confusión de María y Marta? Le mandamos decir, Él sabe, Él nos ama. ¿Por qué no viene? ¿Por qué se tarda? Y mientras ellas esperaban, Lázaro murió. Y con su muerte, murió también su esperanza. Ya es tarde, ya no hay nada que hacer. Si Jesús hubiera llegado a tiempo, esto no habría pasado. Pero aquí está lo que ellas no sabían. Jesús no se estaba tardando, estaba esperando estratégicamente. Juan 11:4 registra sus palabras cuando escuchó la noticia. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús ya sabía el final antes del principio. Ya tenía el plan completo, no estaba retrasado, estaba posicionado perfectamente. Y cuando finalmente llegó, Marta le dijo con dolor en el versículo 21, «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Ese «si hubieses» está lleno de reproche, de decepción, de fe sacudida. ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? ¿Por qué llegaste tarde? Pero Jesús no llegó tarde. Llegó exactamente en el momento correcto para hacer un milagro mayor. Porque si hubiera sanado a Lázaro en su enfermedad, habría sido un milagro hermoso. Pero resucitarlo después de 4 días de muerto, después de que el cuerpo ya olía mal, después de que toda esperanza se había perdido, ese era un milagro glorioso que nadie podía negar. Y aquí está el mensaje para ti hoy. Lo que tú interpretas como tardanza de Dios puede ser estrategia divina. Lo que sientes como abandono puede ser preparación para un milagro más grande. Dios no llegó tarde a tu situación. Está llegando en el momento exacto para manifestar su gloria de una manera que dejará a todos asombrados. Isaías 55, 8, 9 nos recuerda: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Tú piensas en términos de ahora. Dios piensa en términos de eternidad. Tú quieres alivio inmediato. Dios quiere transformación permanente. Tú estás pidiendo un milagro pequeño. Dios está preparando una manifestación gloriosa que va a impactar no solo tu vida, sino las vidas de todos los que te rodean. Pero mientras tanto, mientras el milagro se está gestando en lo invisible, tu responsabilidad no es entender todo el proceso. Tu responsabilidad es confiar, es mantener tu fe activa, es declarar la palabra incluso cuando tus circunstancias gritan lo contrario. Hebreos 11:1 define la fe de esta manera. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nota que dice certeza y convicción. No dice esperanza vaga, no dice tal vez. Dice certeza. Estar completamente seguro de lo que todavía no ves. Y esa clase de fe no es fácil. No es la fe de domingo en la mañana, cuando todo está bien y el coro está cantando y te sientes emocionado. Es la fe de martes a las 3 de la mañana, cuando estás solo, cuando el dolor es real, cuando la cuenta está vencida, cuando el diagnóstico es malo, cuando la relación está rota. Es la fe que dice, no veo nada cambiando, pero sé que Dios está trabajando. Habacuc 2:3 nos da una promesa poderosa. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Lee eso otra vez. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Dios no te está diciendo que tal vez venga tu respuesta. Está diciendo que sin duda vendrá. No es una posibilidad, es una certeza.
El problema es que nuestro concepto de tiempo no se alinea con el de Dios. Nosotros medimos en días, semanas, meses. Dios mide en procesos, madurez, preparación. Porque déjame decirte algo que pocos predicadores te van a decir. A veces el milagro tarda no porque Dios sea lento, sino porque tú no estás listo. A veces Dios está preparándote para recibir lo que has estado pidiendo. Porque si Él te diera ahora lo que le has pedido, podrías destruirlo con tu inmadurez, con tu falta de carácter, con tu incapacidad de manejarlo correctamente. Piensa en José. Desde los 17 años tuvo sueños de Dios, mostrándole que sus hermanos se inclinarían ante él, que tendría autoridad, que sería grande. Pero pasaron 13 años antes de que ese sueño se cumpliera. 13 años de esclavitud, de cárcel, de acusaciones falsas, de ser olvidado. ¿Por qué tardó tanto? Porque el José de 17 años no estaba listo para ser el segundo al mando de Egipto. Era un muchacho consentido, inmaduro, que le contaba sus sueños a las personas equivocadas. Necesitaba ser quebrantado, refinado, fortalecido. Necesitaba aprender a administrar la casa de Potifar antes de administrar la casa de Faraón. Necesitaba aprender a ser fiel en lo poco antes de recibir lo mucho. Y durante esos 13 años, José pudo haber pensado que Dios olvidó su promesa. Pudo haber concluido que los sueños eran solo fantasías de juventud. Pudo haberse amargado, resentido, desesperanzado. Pero Génesis 39:2 nos dice algo poderoso. Mas Jehová estaba con José. En la casa de Potifar, Dios estaba con él. En la cárcel, Dios estaba con él. En el olvido, Dios estaba con él. Dios nunca dejó de trabajar en José. Incluso cuando José no veía ningún progreso visible hacia su sueño. Cada experiencia, cada dificultad, cada injusticia, todo estaba moldeándolo, preparándolo, posicionándolo para el momento en que finalmente se cumpliría la promesa. Y cuando finalmente llegó ese momento, cuando José fue sacado de la cárcel y puesto como segundo al mando, todo tuvo sentido. Las traiciones de sus hermanos lo llevaron a Egipto. La esclavitud lo puso en contacto con personas influyentes. La cárcel lo conectó con el copero del rey. Todo lo que parecía un desvío era en realidad el camino divino hacia su destino. Romanos 8:28 no es solo un versículo bonito para cuadros decorativos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no solo las cosas buenas, no solo las bendiciones obvias, todas las cosas, incluyendo las traiciones, las pérdidas, las esperas, los dolores. Todo está siendo usado por Dios para tu bien. Pero necesitas ojos espirituales para ver esto. Necesitas la perspectiva del Espíritu Santo para entender que lo que el enemigo diseñó para destruirte, Dios lo está usando para posicionarte. Lo que parecía un ataque era en realidad una estrategia divina para llevarte donde nunca podrías llegar por tu propia fuerza. Job experimentó esto de la manera más brutal. Perdió todo en un día, hijos, riqueza, salud, y durante meses, tal vez años, no tuvo explicación. Solo tenía dolor, preguntas sin respuesta, y amigos que lo acusaban de pecado secreto. Pero Job 23:10 registra su declaración de fe en medio del sufrimiento. Mas Él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro. Job no entendía por qué, pero sabía que Dios conocía su camino, sabía que había un propósito, sabía que al final todo tendría sentido, y tenía razón. Job 42:12 nos dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Dios no solo restauró lo que Job perdió,
Le dio el doble, porque el proceso no era para destruirlo, era para refinarlo, para posicionarlo para una bendición mayor. Entonces hoy, mientras esperas tu milagro, mientras parece que nada se mueve, quiero que entiendas esto. El silencio de Dios no es indiferencia. La tardanza no es rechazo. El proceso no es castigo. Dios está trabajando, está orquestando, está preparando, está alineando personas, circunstancias, recursos, tiempos. Y en el momento perfecto, no un segundo antes, ni un segundo después, va a manifestar lo que ya comenzó en lo invisible. Y cuando lo veas, cuando finalmente experimentes tu milagro, vas a entender por qué tardó. Vas a agradecer que no llegó cuando tú querías, porque lo que Dios preparó es mucho mejor de lo que tú imaginaste. Efesios 3:20 lo promete. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mucho más abundantemente. No exactamente lo que pediste. Más, mejor, mayor. Porque Dios no es tacaño con sus hijos. Cuando Él responde, responde en abundancia. Así que mantén tu fe, mantén tu esperanza, mantén tu declaración, porque tu milagro ya comenzó. 2. ¿Cómo saber que Dios ya está trabajando en tu milagro? Una de las batallas más difíciles de la fe no es orar por el milagro, es mantener la certeza de que Dios está trabajando cuando no ves absolutamente nada moviéndose. Es fácil creer cuando ves señales evidentes. Es fácil tener fe cuando las cosas van mejorando. Pero ¿cómo mantienes tu fe cuando todo parece empeorar? ¿Cómo sabes que Dios está trabajando cuando tu realidad visible dice lo contrario? Quiero darte hoy señales concretas, evidencias espirituales de que el Espíritu Santo ya está trabajando en tu milagro, aunque tus ojos naturales no vean nada todavía. Y estas no son especulaciones. Son principios bíblicos que te van a ayudar a discernir la actividad de Dios en medio de tu espera. La primera señal de que Dios está trabajando es que el enemigo intensifica su ataque. Cuando tu milagro está cerca, cuando tu bendición está a punto de manifestarse, el diablo entra en pánico, y su estrategia es bombardearte con circunstancias que te hagan dudar, que te hagan renunciar justo antes del avance. Éxodo 5 nos muestra esto claramente. Moisés y Aarón van ante Faraón y le dicen, «Deja ir a mi pueblo». ¿Y qué pasó? En lugar de mejorar, la situación empeoró. Faraón ordenó que les quitaran la paja para hacer ladrillos, pero que mantuvieran la misma cuota de producción. El trabajo se hizo más duro, más pesado, más imposible, y el pueblo se volvió contra Moisés diciéndole, «Hiciste que nos aborrecieran, estábamos mejor antes de que vinieras». Pero lo que ellos no entendían era que ese aumento en la opresión no era señal de que Dios los había abandonado. Era señal de que su liberación estaba cerca. Faraón intensificó la esclavitud porque sabía que estaba a punto de perder su mano de obra. El enemigo aumentó la presión porque la promesa estaba a punto de cumplirse. Así que si hoy tu situación empeoró después de que empezaste a orar, si las cosas se complicaron más después de que clamaste a Dios, no lo interpretes como abandono divino. Interprétalo como confirmación de que tu milagro está cerca. El enemigo solo pelea agresivamente cuando sabe que está a punto de perder. La segunda señal es la paz sobrenatural en medio de la tormenta. Cuando Dios está trabajando, aunque las circunstancias sean caóticas, hay una paz en tu espíritu que no tiene explicación lógica. No es que ignoras el problema, es que tienes una certeza interna de que todo va a estar bien, incluso cuando nada indica que estará bien. Filipenses 4:7 habla de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no tiene sentido para tu mente racional, no tiene justificación en tus circunstancias,
pero está ahí. Es el Espíritu Santo testificando en tu espíritu que Dios tiene el control, que ya está trabajando, que todo va a salir bien. Piensa en Jesús durmiendo en la barca mientras la tormenta rugía. Marcos 4:38 dice que dormía en la popa sobre un cabezal. Había olas violentas, viento feroz, la barca se estaba llenando de agua, los discípulos entraban en pánico, y Jesús dormía. No porque fuera irresponsable, sino porque tenía paz absoluta, porque sabía que la tormenta no tenía autoridad sobre su destino. Y esa misma paz es la que el Espíritu Santo quiere darte hoy, cuando en medio de tu crisis financiera puedes dormir tranquilo, cuando en medio del diagnóstico médico no entras en desesperación, cuando en medio del conflicto familiar mantienes tu estabilidad emocional. Esa es evidencia de que Dios está trabajando, porque esa paz no viene de ti, viene de Él. La tercera señal es que Dios empieza a revelar estrategias específicas. Cuando el Espíritu Santo está trabajando en tu milagro, no solo te da paz, te da dirección. Empieza a mostrarte pasos concretos que debes dar. Te da sabiduría que no tenías antes. Te abre entendimiento sobre cómo moverte en tu situación. Proverbios 3:5-6 promete: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando reconoces a Dios en tu situación, cuando confías en Él completamente, Él endereza tu camino. Te muestra qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Nehemías experimentó esto cuando quiso reconstruir los muros de Jerusalén. No solo tuvo el deseo, Dios le dio la estrategia completa. Le mostró cómo presentar la petición al rey, cómo organizar el trabajo, cómo responder a la oposición. Y Nehemías 2:8 registra sus palabras: y me lo concedió el rey según la benévola mano de mi Dios sobre mí. La benévola mano de Dios sobre ti no solo te protege, te guía, te da ideas que no tenías, te abre puertas que estaban cerradas, te conecta con personas que necesitas conocer, y cuando empiezas a experimentar esa guía divina, esa sabiduría sobrenatural, es señal clara de que Dios ya está trabajando en tu milagro. La cuarta señal es que empiezan a aparecer confirmaciones pequeñas. Tal vez no es el milagro completo todavía, pero son señales de que Dios se está moviendo. Es como cuando una mujer embarazada todavía no puede ver su vientre crecer externamente, pero empieza a sentir náuseas, cambios en su cuerpo, síntomas que le confirman: hay vida creciendo aquí. Así funciona con tu milagro. Antes de la manifestación completa, Dios te da señales pequeñas, una provisión inesperada, una palabra profética de alguien que no sabía tu situación, un versículo que salta de la página directamente a tu corazón, una oportunidad que aparece de la nada. Son confirmaciones de que Dios escuchó, que está trabajando, que tu milagro está en proceso. No desprecies esas pequeñas señales. Zacarías 4:10 nos advierte: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Dios no siempre comienza con lo grande, comienza con lo pequeño y lo multiplica. Comienza con 5 panes y 2 peces y alimenta a 5,000. Comienza con una vara en la mano de Moisés y divide el mar rojo. Entonces, cuando veas esas pequeñas confirmaciones, celébralas, agradécelas, porque son las primicias de tu cosecha completa. Son la evidencia de que el proceso comenzó, y lo que comenzó en pequeño terminará en grande. La quinta señal es que tu fe no muere a pesar de la espera. Cuando Dios está trabajando, aunque todo tarde, aunque pase el tiempo, aunque las circunstancias no cambien, hay algo en tu espíritu que se niega a rendirse. No es optimismo humano, no es terquedad. Es una convicción plantada por el Espíritu Santo que dice: esto no termina aquí, Dios va a cumplir. Primera de Juan 5:4 declara: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo,
nuestra fe. La fe que Dios pone en ti no puede ser destruida por circunstancias. Puede ser probada, puede ser estirada, puede ser refinada, pero no puede ser aniquilada, porque no viene de ti, viene de Él. Entonces, si hoy, a pesar de todo lo que has atravesado, a pesar de todas las decepciones, a pesar de todo el tiempo que has esperado, todavía hay fe en tu corazón, esa es la mayor evidencia de que Dios está trabajando. Porque si Él hubiera abandonado tu petición, habría retirado también la fe que puso en ti. Pero si la fe permanece, la promesa permanece. Y finalmente la sexta señal es que Dios está trabajando más en ti que en tu circunstancia. Porque a veces el mayor milagro no es que Dios cambie tu situación, sino que Dios te cambie a ti en medio de tu situación. Te hace más paciente, te enseña a confiar, te muestra áreas de tu carácter que necesitan transformación. Santiago 1, 2, 4 nos instruye: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios usa la espera para perfeccionarte, usa la prueba para completarte, y cuando finalmente llegue tu milagro, no solo habrás recibido lo que pediste, habrás sido transformado en el proceso. Serás una persona diferente, más fuerte, más madura, más parecida a Cristo. Así que hoy, aunque no veas tu milagro manifestado todavía, examina estas señales. ¿Está el enemigo atacando más fuerte? Señal de que tu bendición está cerca. ¿Tienes paz inexplicable? Señal de que Dios tiene control. ¿Recibes dirección divina? Señal de que Él te está guiando. ¿Ves pequeñas confirmaciones? Señal de que el proceso comenzó. ¿Tu fe permanece? Señal de que la promesa permanece. Estás siendo transformado. Señal de que Dios está preparándote para lo que viene. Todas esas son evidencias claras de que tu milagro ya comenzó. El Espíritu Santo ya está trabajando, y lo que Él comenzó, lo terminará. 3. Lo que debes hacer mientras esperas tu milagro. La espera es una de las disciplinas espirituales más difíciles que existe. Es más fácil orar con pasión por tu milagro que mantener esa pasión durante meses o años de espera. Es más fácil declarar fe cuando empiezas a clamar que mantener esa declaración cuando el tiempo pasa y nada parece cambiar. Pero lo que haces mientras esperas determina cómo recibes cuando llega. Muchos creyentes cometen el error de poner su vida en pausa mientras esperan su milagro. Dejan de adorar porque ¿cómo voy a adorar si mi situación no ha cambiado? Dejan de diezmar porque necesito ese dinero para mi crisis. Dejan de servir porque primero que Dios resuelva mi problema, luego yo les sirvo. Y sin darse cuenta, están creando obstáculos para su propia bendición. Porque la espera no es pasiva, la espera bíblica es activa, es llena de adoración, de servicio, de obediencia, de declaración. No estás simplemente sentado, cruzado de brazos, esperando que caiga del cielo tu respuesta. Estás posicionándote espiritualmente para recibir lo que Dios ya está preparando. Salmos 27:14 nos da una instrucción clara. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Nota que dice, esfuérzate. Esperar requiere esfuerzo, requiere valentía, requiere fortaleza interna. No es algo que sucede naturalmente. Es una decisión deliberada que tomas cada día. Entonces, ¿qué debes hacer específicamente mientras esperas tu milagro? Déjame darte acciones concretas que no solo te mantendrán fuerte durante la espera, sino que acelerarán la manifestación de tu respuesta. Primero, mantén tu adoración constante. Hechos 16 nos muestra el poder de adorar en medio de la crisis.
Pablo y Silas estaban en la cárcel, golpeados, con los pies en el cepo. No tenían razón lógica para adorar. Pero versículo 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. A medianoche, en el momento más oscuro, en el dolor, en la injusticia, en la imposibilidad, adoraron. Y el versículo 26 registra lo que sucedió. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La adoración en medio de tu crisis no es para hacer sentir bien a Dios, es para liberar poder divino en tu situación. Es declarar: aunque no veo mi milagro, aunque estoy en la cárcel de esta circunstancia, tú sigues siendo digno de mi alabanza. Y esa adoración sacude los cimientos de tu problema, abre puertas que estaban cerradas, suelta cadenas que te tenían atado. Entonces no esperes a que tu situación mejore para adorar. Adora ahora, en el dolor, en la espera, en la incertidumbre, porque tu adoración profética declara el final antes de verlo, declara victoria antes de experimentarla, y el cielo responde a esa clase de fe. Segundo, guarda tu boca. Santiago 3, 5, 6 nos advierte que la lengua es un fuego que puede contaminar todo el cuerpo, y nunca es más cierto que durante la espera. Porque en la espera, la tentación más grande es hablar de tu problema más que de tu promesa. Es quejarte más que declarar, es repetir lo malo más que profetizar lo bueno. Pero Proverbios 18:21 es claro: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tus palabras durante la espera están creando o destruyendo tu futuro. Están acelerando o retrasando tu milagro. Están alineándote con la fe o con el temor. Job entendió esto. Job 3 registra su queja, su dolor, su desesperación. Maldijo el día de su nacimiento, se lamentó profundamente, pero luego, en Job 42.2, después de todo su proceso declaró: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Cambió su confesión, y cuando cambió sus palabras, cambió su situación. Entonces, durante tu espera, disciplina tu boca. No hables del tamaño de tu problema, habla del tamaño de tu Dios. No declares lo que ves, declara lo que Dios dice. No repitas el diagnóstico médico, repite la promesa de sanidad. No hables de tu falta, habla de su provisión. Y cuando alguien te pregunte: ¿cómo estás?, no necesitas mentir. Puedes ser honesto sobre la dificultad, pero termina con fe. Está difícil, pero Dios es fiel. No veo la salida todavía, pero confío en que Él tiene el control. Duele, pero sé que Dios está trabajando. Reconoce la realidad, pero declara la verdad superior. Tercero, sigue obedeciendo, aunque no entiendas. Una de las pruebas más grandes de la espera es cuando Dios te pide que hagas algo que no tiene sentido lógico. Te pide que des cuando apenas tienes. Te pide que sirvas cuando estás herido. Te pide que perdones cuando quieres venganza. Y tu obediencia en esos momentos ilógicos es lo que libera milagros sobrenaturales. Piensa en la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17. Estaba en medio de una sequía devastadora. Tenía solo un puñado de harina y un poco de aceite, lo suficiente para una última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. Y el profeta Elías llega y le pide que le prepare primero a él. Imagina esa petición. Imagina lo ilógico, lo ofensivo que debió sonar. Tengo apenas para mi hijo y para mí, ¿y me pides que te sirva a ti primero? Todo en ella debió gritar: no, esto no tiene sentido. Primero mi familia, luego los demás. Pero la Biblia dice en el versículo 15 que ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Obediencia radical en medio de la crisis. Y el versículo 16 registra el milagro.
Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija disminuyó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. El milagro no vino antes de la obediencia, vino como resultado de la obediencia. Su provisión sobrenatural comenzó cuando ella dio lo poco que tenía. Entonces hoy, si Dios te está pidiendo algo que no tiene sentido para tu lógica, obedece de todos modos. Si te pide que siembres cuando necesitas recibir, siembra. Si te pide que sirvas cuando necesitas ser servido, sirve. Si te pide que perdones cuando mereces justicia, perdona, porque tu obediencia y lógica es la llave que abre puertas de milagros sobrenaturales. Cuarto, rodéate de las personas correctas. Proverbios 13:20 nos advierte: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Durante tu espera, las voces que permites en tu vida determinarán si mantienes tu fe o la pierdes. Necesitas personas que hablen fe cuando tú estás dudando. Necesitas hermanos que te recuerden las promesas de Dios cuando tú solo ves problemas. Necesitas una comunidad que ore contigo, que te levante cuando estés cayendo, que no permita que te rindas. Eclesiastés 4:9-10 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. No atravieses tu espera solo, no pelees tus batallas en aislamiento. El enemigo te quiere solo porque un creyente aislado es un creyente vulnerable. Pero también necesitas distanciarte de voces tóxicas, de personas que constantemente cuestionan tu fe, que minimizan tus promesas, que te dicen ser realista cuando Dios te llamó a ser un creyente. No permitas que la incredulidad de otros contamine tu fe. No permitas que el cinismo ajeno apague tu esperanza. Quinto, usa tu testimonio en formación. Segunda de Corintios 1:4 nos enseña que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mientras esperas tu milagro, Dios está escribiendo un testimonio en tu vida, y ese testimonio no es solo para ti. Es para todos los que vendrán después de ti y atravesarán situaciones similares. Entonces no desperdicies tu dolor. Úsalo para ministrar a otros. Comparte con otros lo que Dios te está enseñando. Anima a quien está desanimado. Fortalece al débil con la fortaleza que Dios te está dando. Porque algo poderoso sucede cuando dejas de enfocarte solo en tu problema y empiezas a ministrar a otros en sus problemas. Tu perspectiva cambia. Tu fe se fortalece, tu dolor encuentra propósito, y muchas veces, mientras estás bendiciendo a otros, Dios libera tu propia bendición. Sexto, practica la gratitud radical. Primera de Tesalonicenses 5:18 nos instruye: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nota que no dice, da gracias por todo, sino en todo. No tienes que estar agradecido por el problema, pero puedes estar agradecido en medio del problema. Agradecido porque en medio de la crisis Dios no te ha abandonado. Agradecido porque aunque no ves la salida, Él ya la tiene planeada. Agradecido porque mientras esperas este milagro, sigues disfrutando de 1000 milagros que ya recibiste. Aire en tus pulmones, comida en tu mesa, un techo sobre tu cabeza, familia, amigos, salvación. La gratitud no niega el dolor. La gratitud transforma tu enfoque, porque cuando comienzas a contar tus bendiciones, tus problemas pierden su poder intimidante. Cuando recuerdas lo que Dios ya hizo, confías más fácilmente en lo que Él va a hacer. Y finalmente, séptimo, mantén tu visión clara. Habacuc 2:2-3 instruye: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin
y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Escribe lo que Dios te prometió. Escribe la visión de tu milagro. Ponlo donde lo veas todos los días, porque durante la espera larga es fácil olvidar lo que Dios dijo. Es fácil perder de vista la promesa cuando el problema es tan grande. Entonces necesitas recordatorios físicos, visibles, de lo que Dios habló sobre tu vida. Puede ser un versículo en tu espejo, puede ser una nota en tu refrigerador, puede ser una imagen que represente tu promesa, lo que sea que mantenga la visión viva en tu corazón. Porque Proverbios 29:18 nos advierte: sin profecía el pueblo se desenfrena, sin visión te desenfocas, sin recordatorios constantes de la promesa, tu fe se debilita. Entonces, durante tu espera, no seas pasivo. Adora, guarda tu boca, obedece radicalmente, rodéate de fe, usa tu testimonio, practica gratitud, mantén tu visión, porque lo que haces mientras esperas determina lo que experimentas cuando llega. 4. Cuando el milagro se manifieste, recuerda quién lo hizo. Hay un peligro que pocos predicadores mencionan. Un peligro que se presenta no durante la crisis, sino después de ella. Es el peligro de recibir tu milagro y olvidar al dador del milagro. Es la tentación de ser bendecido y atribuirte el mérito. Es la trampa de experimentar la provisión de Dios y luego vivir como si tú la hubieras generado con tu propio esfuerzo. Deuteronomio 8, 11, 14 contiene una de las advertencias más sobrias que Dios le dio a Israel. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. ¿Ves el patrón? Comes y te sacias, construyes y prosperas, multiplicas y aumentas, y en medio de toda esa bendición, tu corazón se enorgullece, y olvidas a Dios, porque es más fácil clamar a Dios en la necesidad que recordarlo en la abundancia. Es más fácil buscarlo cuando estás quebrantado que honrarlo cuando estás bendecido. Y esto no es solo teoría. La Biblia está llena de ejemplos de personas que recibieron milagros poderosos y luego olvidaron al que hizo el milagro. Lucas 17 registra la historia de los 10 leprosos que Jesús sanó. Todos clamaron por misericordia, todos fueron sanados, pero solo uno regresó a dar gracias. Versículo 17-18. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? 9 recibieron el milagro y siguieron con sus vidas como si nada. Solo uno tuvo el corazón de regresar y honrar a quien lo sanó. Y la realidad es que muchos cristianos son así. Claman desesperadamente cuando están en crisis. Prometen fidelidad eterna si Dios les responde: Señor, si me sanas, te serviré toda mi vida. Si me provees este dinero, nunca dejaré de diezmar. Si restauras mi matrimonio, te honraré siempre. Pero cuando llega el milagro, cuando Dios responde, la gratitud dura unas semanas, tal vez unos meses, y luego regresan a la tibieza espiritual. Dejan de congregarse con la misma pasión, dejan de orar con la misma intensidad, dejan de dar con la misma generosidad. Porque ahora que tienen lo que necesitaban, ya no sienten que necesitan a Dios con la misma urgencia. Y eso es un insulto al corazón de Dios que movió cielo y tierra para responder tu clamor. Salmo 103:2 nos exhorta: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides, porque la memoria corta es una de las mayores traiciones que le puedes hacer a Dios. Olvidar lo que Él hizo, olvidar cómo te rescató, olvidar que sin su intervención no estarías donde estás.
Entonces, cuando tu milagro se manifieste, y se va a manifestar, necesitas tomar decisiones deliberadas para mantener tu gratitud viva. Porque la gratitud no es un sentimiento que permanece automáticamente. Es una disciplina que debes cultivar intencionalmente. Primero, documenta tu testimonio. Escribe con detalles lo que Dios hizo, cómo estabas antes, cómo clamaste, cómo esperaste y cómo Él respondió. Porque con el tiempo, la memoria se desvanece, los detalles se difuminan y puedes llegar a minimizar lo que Dios hizo, a normalizarlo, a pensar que no fue tan grande después de todo. Pero cuando lo escribes, cuando lo documentas, tienes un registro permanente de la fidelidad de Dios. Y en futuros momentos de duda, cuando enfrentes nuevas crisis, puedes regresar a ese testimonio y recordar, Dios lo hizo antes, lo hará de nuevo. Él es fiel. Primera de Samuel 7:12 registra que Samuel tomó una piedra, la puso como memorial y la llamó Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Era un recordatorio físico, permanente, de la intervención de Dios. Y cada vez que pasaban por ahí, recordaban, Dios peleó por nosotros, Dios nos dio victoria. Tú necesitas tus propios Ebenezer, tus recordatorios de lo que Dios hizo, tu testimonio escrito, tu registro de milagros. Porque cuando vuelvas a enfrentar batallas, necesitarás esos recordatorios de que sirves a un Dios que responde, que interviene, que hace milagros. Segundo, comparte tu testimonio públicamente. Apocalipsis 12:11 declara, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Tu testimonio no es solo para ti. Es un arma de guerra para otros que están peleando batallas similares. Cuando compartes cómo Dios te sanó, le das esperanza al enfermo. Cuando compartes cómo Dios te proveyó, le das fe al que está en necesidad. Cuando compartes cómo Dios restauró tu matrimonio, le das ánimo al que está al borde del divorcio. Tu testimonio se convierte en profecía para otros. Si Dios lo hizo por ellos, puede hacerlo por mí. Y hay algo más. Compartir tu testimonio fortalece tu propia fe, porque cada vez que declaras lo que Dios hizo, estás reforzando la verdad en tu corazón. Estás recordándote a ti mismo que Dios es real, que su poder es real, que sus promesas son reales. Y esa declaración constante mantiene tu gratitud viva y tu fe fuerte. Tercero, aumenta tu generosidad. Una de las formas más tangibles de demostrar gratitud a Dios es siendo generoso con otros. Porque cuando Dios te bendice, no es solo para ti, es para que tú seas canal de bendición para otros. Segunda de Corintios 9:11 lo explica, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Dios te enriquece para que seas liberal, generoso. Y cuando bendices a otros con lo que Dios te dio, estás honrándolo a Él. Estás diciendo, reconozco que esto vino de ti, no de mí. Y así como tú fuiste generoso conmigo, yo seré generoso con otros. Piensa en el rey David, cuando finalmente Dios le dio victoria, cuando estableció su reino, cuando tuvo paz de todos sus enemigos, ¿qué hizo? Primero Crónicas 29 registra su respuesta. Preparó materiales abundantes para la construcción del templo. Dio de su propio tesoro personal y animó a todo el pueblo a dar generosamente. Y en el versículo 14, David ora, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¡Qué humildad! ¡Qué gratitud! Todo viene de ti, Dios. Solo te estamos devolviendo lo que ya es tuyo.
Esa debe ser tu actitud cuando Dios te bendice. No aferrarte a la bendición con puño cerrado, sino tener mano abierta, lista para dar, lista para bendecir, lista para sembrar, porque lo que retienes se corrompe, lo que compartes se multiplica. Cuarto, mantén tu vida de oración. Es devastador cuántos creyentes oran fervientemente durante la crisis y dejan de orar cuando pasa la crisis. Como si la oración solo fuera una herramienta de emergencia, no una relación constante con Dios. Colosenses 4:2 nos instruye: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad, no solo cuando necesitas algo, todo el tiempo, porque la oración no es solo para pedir, es para adorar, es para escuchar. Es para estar en la presencia de Dios simplemente porque Él es digno de tu tiempo y atención. Daniel es un ejemplo perfecto de esto. Daniel 6:10 nos dice que cuando el decreto del rey prohibió orar a cualquier dios excepto al rey, Daniel siguió orando 3 veces al día como siempre lo había hecho. Su vida de oración no dependía de sus circunstancias. No oraba más cuando estaba en crisis y menos cuando estaba bendecido. Oraba constantemente porque su relación con Dios era su prioridad. Y esa constancia es lo que mantuvo a Daniel cerca de Dios toda su vida. Es lo que le dio sabiduría sobrenatural. Es lo que le permitió interpretar sueños, recibir visiones, caminar en autoridad espiritual. Porque su intimidad con Dios no era intermitente, era constante. Quinto, eleva tu adoración. Salmos 34:1 declara: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en todo tiempo. No solo cuando recibes el milagro, no solo el domingo en la iglesia, en todo tiempo, porque Dios es digno de adoración no por lo que hace, sino por quien es. Y cuando adoras a Dios después de recibir tu milagro, cuando le das gloria públicamente, cuando levantas tus manos y declaras: tú lo hiciste, Señor, no fue mi inteligencia, no fue mi esfuerzo, fuiste tú, estás posicionándote para futuros milagros, porque Dios honra a quienes le honran. Y finalmente, sexto, vive con expectativa de más, porque el milagro que recibiste no es el último, es solo uno en una serie continua de intervenciones divinas que Dios tiene planeadas para tu vida. Efesios 3:20 promete que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. No te conformes con un milagro, no te estaciones ahí. Sigue esperando más de Dios, sigue creyendo por cosas mayores, sigue declarando fe para lo imposible, porque servimos a un Dios de abundancia, no de escasez, un Dios de multiplicación, no de limitación. Pero todo esto comienza con recordar, con no olvidar, con mantener tu corazón agradecido, con honrar a Dios después de la bendición tanto como le clamaste durante la crisis. Porque cuando mantienes esa postura de gratitud, cuando vives con memoria activa de lo que Dios hizo, te posicionas para experimentar más de su poder, más de su provisión, más de su fidelidad. Deuteronomio 8:18 nos recuerda: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Acuérdate, recuerda, no olvides que fue Dios quien te dio el poder, fue Dios quien abrió las puertas, fue Dios quien hizo el milagro. Y cuando vives con esa conciencia constante, cuando le das a Él la gloria que merece, cuando honras su nombre por lo que hizo, Él continúa confirmando su pacto en tu vida. Continúa bendiciendo, continúa proveyendo, continúa haciendo milagros, porque Dios no es un Dios de un solo milagro, es un Dios de milagros continuos para aquellos que le honran
que le recuerdan, que mantienen su gratitud viva incluso después de recibir la bendición. Hemos llegado al final de este mensaje, pero en realidad, este es el comienzo de algo nuevo en tu vida. Porque todo lo que has escuchado hoy no fue por casualidad. No encontraste este video por accidente. Fue una cita divina entre el corazón de Dios y tu necesidad. Él sabía que necesitabas escuchar hoy. Tu milagro ya comenzó. No te rindas, yo estoy trabajando. Sé exactamente dónde estás ahora mismo. Conozco ese cansancio del alma que viene de esperar demasiado tiempo. Conozco esa frustración de orar y no ver cambios inmediatos. Conozco esa tentación de rendirte, de decir, ya no puedo más. Tal vez Dios olvidó mi situación. Tal vez mi caso es diferente. Pero necesito que escuches esto con todo tu corazón. Dios no te olvidó. Tu caso no es especial en el sentido de que Dios no pueda resolverlo. Tu milagro no está cancelado. Simplemente está en proceso. Y el proceso invisible es tan importante como la manifestación visible, porque Dios no solo está preparando tu milagro, te está preparando a ti para recibirlo. Quiero que hagas algo poderoso ahora mismo. Ve a la sección de comentarios y escribe esta declaración profética. Hoy decido que Dios está trabajando en mi milagro aunque no lo vea. Escríbelo con fe. Decláralo con autoridad, porque cuando declaras esto públicamente, estás haciendo un pacto con Dios. Voy a confiar en ti independientemente de lo que vean mis ojos. Y mientras estás ahí, comparte brevemente cuál es ese milagro que estás esperando. No tienes que dar todos los detalles, pero escribe, estoy esperando mi milagro de... Puede ser sanidad, provisión financiera, restauración familiar, un trabajo, un hijo, liberación de una adicción. Ponlo ahí, porque cuando lo escribes, cuando lo sacas de tu corazón y lo declaras, algo se activa en el mundo espiritual. Ahora escucha, si este mensaje renovó tu esperanza, si algo de lo que compartí tocó tu corazón, necesito que te suscribas ahora mismo a Sendero Cristiano. Activa esa campanita porque este canal existe para personas como tú, que están atravesando batallas reales, que necesitan más que sermones superficiales, que necesitan verdad que restaura y renueva la fe. Dame un like a este video. Ese simple gesto ayuda a que este mensaje llegue a más personas que están al borde de rendirse, que perdieron la esperanza, que necesitan escuchar que su milagro ya comenzó. Tu like puede ser el instrumento que Dios use para que alguien más encuentre este mensaje justo cuando más lo necesita. Y ahora viene la parte más importante. Comparte este video con 3 personas específicas, con ese amigo que sabes que está luchando y está cansado de esperar, con ese familiar que mencionó que está perdiendo la fe, con ese hermano en la iglesia que está sonriendo por fuera, pero tú sabes que está muriendo por dentro. Envíales este video con un mensaje simple. Dios me dijo que te enviara esto. Tu milagro ya comenzó. Te soy completamente honesto. Mensajes como este nos ayudan enormemente a seguir creando contenido que transforma vidas. No somos un canal de entretenimiento, somos un canal de edificación, de restauración, de renovación de esperanza. Y cuando tú apoyas este contenido, estás siendo parte de un movimiento que está levantando a miles de personas que estaban caídas. Quiero dejarte con una palabra final del Espíritu Santo para ti. Filipenses 1:6 declara, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la obra en ti, la va a terminar. No la empezó para abandonarla a mitad de camino. No plantó esa promesa en tu corazón para dejarla sin cumplir. Dios terminará lo que empezó. Y lo que Él empieza, nadie lo puede detener. Ni tus circunstancias, ni tus errores, ni el enemigo, ni el tiempo. Dios terminará tu milagro.
Así que hoy, levántate de la desesperanza, sacúdete el desánimo, suelta la duda y declara con toda la autoridad que Dios te dio: mi milagro ya comenzó, y lo que Dios comenzó, lo terminará. Estoy esperando con fe activa, estoy adorando en la espera, estoy confiando aunque no entienda, porque sé que mi Dios es fiel. Isaías 40:31 es mi oración final para ti. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mientras esperas, Dios te está renovando, te está fortaleciendo, te está preparando para volar más alto de lo que jamás imaginaste. Tu milagro viene, y cuando llegue, será en el tiempo perfecto, de la manera perfecta, para la gloria perfecta de Dios. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga grandemente.